Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo están los matos particulares, lo que es el monte privado de particulares. Se ve y se aprecia cómo estaba, en qué condiciones estaba. Mucho brote, mucha frondosa incipiente, pero cuanto más nos acercamos nos damos cuenta que toda esta ramallada es matorral, xesta en este caso. Luego al fondo se ven eucaliptos, se ven pinos caídos ya desde los incendios del 2006. Vamos, aquí no entraban, por decir casi ni entraban las ratas. Todo lleno de matorral. Esto es monte privado de particulares. Aquí el fuego se cebó. Incluso llegó a las copas de los carballos. Carballo que ya era del monte comunal, o sea, de la comunidad de montes. Que vamos a ver cómo, en qué condiciones estaba, pero que ni aún así se libró. Aquí tenemos un monte, bueno, el monte comunal de Paradela. Este año, en el 2018, le tocaba la poda hasta 3 metros. Por unos meses llegamos un poquitín tarde. Y aún así, aún después de la velocidad del fuego, podemos apreciar que las copas están todavía verdes. Estamos hablando de una especie arbórea, en este caso el pino pinaster, que es muy, pero que muy pirófita. Señores, el problema no solo está en las copas ni en la especie de árboles, el problema está en qué condiciones tenemos su suelo. Diferencia de tenerlo limpio, desbrozado, con los árboles no muy juntos, sino más bien rareados, abiertas calles, bajando la densidad del arbolado a lo que acabamos de ver en el monte privado. Hasta luego.